Estrategas, para mí es un verdadero placer hoy volver a estar con ustedes tras la pantalla. Estoy en esta entrevista feliz. Muchas gracias a todos los que están tras cámaras. Muchas gracias, Jime, por estar hoy conmigo. Hoy tengo una entrevista brutal. Es una autoridad en cocina en todo el eje cafetero, se ha recorrido este planeta conociendo de cocina, tiene unos productos que textualmente enamoran. Espero que se les agüe la boca en esta entrevista porque vamos a hablar mucho de gastronomía. Y bueno, quédate porque no solamente vamos a hablar de gastro, sino que vamos a hablar de finanzas personales, cómo pasamos de tener muchos emprendimientos, de tener deudas que superan los 200 millones de pesos y cómo planteamos una estrategia para salir de ellas, para hoy dormir más tranquilo, que eso es la tranquilidad financiera, y cómo ponerle un plazo a todos esos sueños y metas personales y empresariales. Estrategas, para mí es un placer que hoy estén conmigo. Fue mucho tiempo buscando esta entrevista. Hoy les voy a contar un poco de gastronomía internacional, vamos a hablar de finanzas personales y de finanzas empresariales, de cómo pasamos de tener una deuda de más de 200 millones a hoy estar durmiendo tranquilo, a hoy tener una estrategia clara. Y mi intención es que puedas también un poco saborear, entender qué hay detrás de toda una empresa en gastronomía. Y pues no fue fácil obtener esta entrevista, pero es un verdadero placer hoy estar con Jime, que la tiene clara. Quédate para que aprendas muchísimo de finanzas y de gastronomía. Estrategas, hoy quiero presentarles a Jimena, empresaria, chef, una crack. Y quiero que te presentes. Cuéntales un poco de ti, cuéntales qué te motivó ese recorrido tan interesante que tienes a nivel internacional, por qué hoy te llamamos una autoridad en el eje cafetero en materia de gastronomía. Cuéntales un poco, este espacio es para ti, este espacio es tuyo. Y ten presente que ahí exactamente detrás de esa pantalla hay una persona que necesita una frase tuya, que necesita una estrategia, que necesita entender algo que no ha entendido. ¿Cómo era la Jimena de hace unos 6 meses que no sabía lo que hoy sabe? Este espacio para ti, Jim. Bueno, Javi, mi nombre es Jimena Sánchez, tengo 31 años, estudié aquí en la EGO de Occidente, tuve intercambios en México, en Zacatecas, en la USD de Zacatecas. He estado varios momentos de mi vida en México trabajando y viviendo de esto, de la gastronomía. Estuve también en Perú, en el Instituto de Galia, volví a la Ciudad de México, en el Instituto de México, ya de ahí estuve una temporada acá en Colombia, después ya en el 2019 estuve en París, todo el 2019, trabajando en diferentes restaurantes, en restaurantes de comida inglesa, o sea, no era turisteando, era trabajando y aprendiendo. Total, pude quedarme con buenos chefs y bueno, eso me hizo como un poquito como abrir la cabeza, porque a veces uno tiene que salir mucho de su país para poder como romper. Y eso se lo agradezco mucho a mi carrera, porque nos hace viajar, conocer culturas, bueno, conocer un poquito más para uno venir aquí con ideas y poder romperla de la manera que usted quiere. Pero entonces fue más el aprendizaje en materia de crecimiento personal. Sí, total. Bueno, y también pues muchas cosas de cocina, pero personales, usted saber de qué es capaz. En Francia me pude darme cuenta, Jimena, de qué es capaz, hasta dónde puede llegar, porque normalmente uno duda mucho de sus capacidades y allá fue como, al principio yo no dominaba el francés, me tocó empezar a entender una palabra y decir, bueno, me está haciendo esto, poder como sobrevivir todos los días en cuestión del idioma, porque el trabajo estaba bien, mi estilo de vida estaba bueno, pero allá me di cuenta de que era capaz y fue un gran aprendizaje personal, sí, fue buenísimo. Igualmente el comienzo de mi vida no fue con la gastronomía, fue con el sector del comercio. Okay. Siempre me ha encantado el sector del comercio, siempre. Comencé a mis 18 años, mi papá me creyó y me dijo, dame 1 millón, y yo, bueno, y empecé yo a publicar cosas y ese millón lo volteé a 20 millones y con él empecé a viajar con ese negocio del comercio. Siempre me ha encantado. A lo largo de mi vida siempre he estado untado siempre del comercio, he invertido mucho. Hay algo que a mí me encanta de esto y es que hay personas que, yo podría decirlo en cámara, todos los días me escriben. Me dicen, oye Javi, ¿qué hago con 20 millones? ¿Qué hago con 100 millones? ¿Qué hago? Pues donde esa respuesta la tuviese yo, porque es una respuesta que siempre se encuentra al interior de cada uno de nosotros. Total. Porque yo podría decirte, no, mételo en criptos que está bien, hoy los CDTs no están mal, dan una rentabilidad y una tranquilidad. Bueno, hay ciertos modelos de negocios que están hoy muy atractivos, pero esa respuesta es interna. Si hay algo que la gente me dice, no, es que todavía no tengo lo suficiente, solamente tengo 20, y tú estás diciéndome en cámaras hoy en esta entrevista en junio 2025 que empezaste con 1 millón. Sí, se lo agradezco mucho al comercio. El comercio no puede voltear la plata muy rápido ahí, pero tiene que tener algo de orden, ¿no? Pues porque sí, desde pequeña siempre me ha gustado como ahorrar, o sea, me gustaba ver cómo crecía el dinero.
y gracias a eso pude hacer como algunos intercambios. Mi papá y mi mamá siempre me han apoyado full, pero yo siempre he sido como muy independiente. Sí, siempre he sido como muy independiente como en esa parte de que soy capaz, yo que puedo lograr por mis propios méritos. Y el comercio me ha dado eso, demasiado. El comercio tiene una particularidad y es que el comercio es el inicio de muchos empresarios, ¿cierto? Así es. El comercio te permite a ti una expansión. Tú ahorita usaste un término como de crecimiento financiero. Sin embargo, hay muchas empresas que la siguen viendo como un comercio. Entonces, después de ser empresas, empiezan a rebajar. Total. Y piensan, ojo, que es como vender huevos, que es sacar rentabilidad de huevos, puntos de equilibrio de huevos, y no es tan sencillo, no es tan lineal. Ojalá todo fuera como vender huevos, pues porque compras un huevo y vendes un huevo, mientras que en muchas industrias, me voy a salir un poco de las industrias hablando de servicios, de tecnología, de producción, de maquilas, etc., pues tú no compras un huevo y vendes un huevo, tú compras un huevo pero vendes un huevo con hogado, vendes un huevo frito, vendes un huevo, un sándwich. Siempre hay una transformación, y en esa transformación es donde el comerciante pierde el control. En esa transformación es donde el comerciante se queda en el primer renglón de lo financiero. No escala al segundo, y es ¿qué es rentabilidad? ¿Qué es margen de contribución? Hasta ahí. Muchos de los empresarios, se los digo con todo el cariño y con todo el respeto, hay muchos que son mis amigos, mis clientes, con los que tomo café, y con muchísimo respeto se los digo. Esto es un mensaje que también un poco, pues no vamos a maquillar el mensaje. Este es un mensaje que si estás en este video, mi intención es que puedas aprender mucho de él, ¿sí? Mira que hablabas un poquito de eso, del comerciante, y tuve una experiencia, una gran experiencia de mi vida. Bueno, eso va a que yo con mi cuñado, con Luis Miguel, trabajamos en asesorías gastronómicas, gestión gastronómica y administrativa. Sí. ¿Cierto? Para Creo montar, que ahí te conocí, cuando hacías consultoría en gastronomía. Para montar restaurantes, o si el restaurante está en un momento difícil, entramos nosotros, sabemos y ya le damos solución. Fue una gran escuela. Aquí en Pereira nos llamó una persona fuerte del comercio, es uno de los mejores, yo creo que a nivel de Colombia, y montó un restaurante. Él pensaba que el restaurante se manejaba igual que el comercio. No sé, compró tenis, zapatos, jeans, y solo es aumentar precio y ya. Listo, esa es mi rentabilidad y seguimos. Él pensaba que el restaurante era igual. Entonces nos llamó porque él no estaba viendo las ganancias en el restaurante. Obvio, porque se estaba manejando desde ese punto de vista. El comercio sí da muchas enseñanzas, pero no es igual que un restaurante. La gente cree que montar un restaurante es, como dicen por ahí, soplar y hacer botellas, pero eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces nos llama, empezamos a entrar y claro, había muchos errores de estandarización, de manejo de personal. Ese señor dijo, si ustedes a mí no me asesoran, yo cierro el restaurante. Hoy por hoy, pues nosotros entramos y habían 8 mesas. Dejamos el restaurante con 50 mesas, estructuramos toda la parte del picnic, montamos otro modelo de negocio en el mismo restaurante, porque finalmente pues sabemos de eso y veíamos clientes dormidos en la parte del parque, entonces montamos un café. Él siempre nos apoyó mucho, él siempre sí acertaba todo eso. Es como ese ejemplo. De ahí yo salí a montar la de siempre. Pues yo soy una de las socias, pero soy la creadora totalmente como de la idea. Aunque esta idea se ha ido como transformando en el tiempo. Sí, así es. Así es, porque digamos en la familia hay una pastelera, hay una parte que es especializada en chocolatería, yo soy cocina caliente, pero siempre se ha ido como transformando la idea. Siempre le hemos ido no, metámosle eso, como es, pues nos ha gustado como darle como una diversidad al cliente, pero que no sea como que sea un sancocho de todo, como dicen por ahí, pero que tenga lo mejor de cada cosa, de pastelería, de chocolatería, de cocina caliente. Hay dos cosas que quiero aportarte ahí. Uno, hay un estudio, creo que es en pandemia, le preguntaban a las personas que si quisieran montar un restaurante, fundar un restaurante, y como el 85% respondieron que sí. Muchas personas sueñan con montar un restaurante. De hecho, es un negocio transitorio por el que muchos empresarios han pasado, ¿cierto? Tras cámaras tenemos empresarios, yo tuve un restaurante en algún momento. Muchos tenemos esa creencia, ¿cierto? De que da flujo de caja, y como da flujo de caja es fácil y pues me llena los bolsillos, y no. Eso es lo primero.
bien. Lo segundo es que hay modelos desde lo gastro, que hay inversiones, o sea, tú aquí no tienes un techo de inversión. Tú te puedes gastar más de 1.000, 2.000 millones de pesos solo en la inversión del mobiliario, lo que hay tras cocina, neveras, congeladores, consultoría. Tú te puedes gastar lo que quieras. Muchas personas lo hacen. Y esa inversión es muy interesante porque tú también conoces otros modelos de negocio. Vamos a desfigurar un poco el nombre, estos de arepa con todo, ¿cierto? Eso es un fogón y una nevera. ¿Qué más necesitas para hacer arepas? Entonces, arepa con queso, arepa con maduro y chicharrón. Tú no necesitas más, un fogón. Sí. Un fogón. Y esa inversión ahí es muy pequeña. Pero lo que yo vengo viendo y estudiando, yo llevo, Jimé, por ahí desde el 2017 estudiando perfiles de éxito. O sea, aquellas personas que han tenido mucho éxito, desde candidatos a alcaldía, candidatos a presidencia, empresarios nacionales e internacionales. Me encanta leerlo. Y tú te das cuenta que estos empresarios, por decir, de estas panaderías, de estas empresas de arepas, se quedaron siendo comerciantes, porque ahí nacieron. Se quedaron siendo comerciantes porque la atención al cliente es muy mala. Se quedaron siendo comerciantes porque sus redes sociales son muy buenas. Entonces entienden el poder de vender masivamente. Pero a mí me cuesta un poco hoy ir a un lugar de esos, independiente al precio, independiente a la promoción, porque la atención es muy mala, se te pueden demorar 40 minutos, una hora en esperar. Y está bien que los precios sean muy competitivos frente a cualquier mercado, pero tú en esa hora no es un lugar para conversar tranquilamente, no es un lugar que te genere una mínima experiencia, y ellos no están pensando en eso porque son comerciantes, porque a toda hora están calculando la rentabilidad del huevo. Total. Y es ahí donde este video creo que te va a mostrar diferentes niveles de crecimiento desde el punto de vista financiero. Lo primero es entender un concepto. Hoy tú ya sabes que es un margen de contribución. Hoy tú entendiste muy bien que es una rentabilidad. Hoy tú entendiste muy bien que es un flujo de caja. Y el primer nivel, estrategas, es entender qué es eso. Entender punto de equilibrio. ¿Qué es? El segundo nivel es cómo se calcula. Muchas personas llegan hasta el 1. Sí, rentabilidad es esto. Margen de contribución es esto. El segundo nivel es cómo lo calculo. Cojo este indicador y lo divido sobre este otro. O multiplico por tanto. Y ese es el segundo nivel. Sin embargo, en rentabilidades tú vas a encontrar, pues en el mundo de las inversiones, en rentabilidades desde el 1%, desde menos del 1, ¿cierto? Hasta rentabilidades al mes. Estoy hablando al mes del 25, del 30, de todo lo que tú te quieras imaginar. Y yo tengo empresarios, Jimé, e inversionistas que me dicen, yo no me le tomo un café si no es por el 20% de rentabilidad al mes. Como tengo otros que me dicen, yo no me tomo un café si no es por encima del 1. Lo que les he estado contando, hay 3 niveles desde lo financiero, Jimé. El primero es entender qué son los conceptos, qué es rentabilidad, margen de contribución, utilidad. ¿Qué es eso? O sea, eso todos lo venimos escuchando hace mucho rato, y más como comerciantes, como empresarios, en el colegio, en cualquier técnico, en la televisión, todos lo escuchamos. No sabemos qué es. Cuando ya sabes qué es, sigue cómo se calcula. Y muchos ahí balbuceamos, ¿cierto? No nos dejamos ahogar. Entonces uno habla con el contador y medianamente le entiende, y uno como comerciante, como empresario, intenta sacar esos cálculos. Ya cuando por fin superas ese segundo nivel y usted dice, oiga, mi rentabilidad es del tanto, del 5, del 10 al mes, esa es mi rentabilidad. El tercer nivel al que yo veo que está difícil, ojo Jimé, hago un comillas gigante, y es que Colombia tiene las peores calificaciones en la prueba PISA en temas financieros. La peor, es por ahí. Te creo. Y el tercer nivel es, ¿qué hago con eso? Entonces todos pensamos que esa rentabilidad hay que crecer. Como hoy es del 10, mañana es del 11, pasado mañana es del 12. Y este buen concepto capitalista de que cada mes hay que crecer, que es la promesa del capitalismo. Voy creciendo, crezco. Y es ahí donde esos 3 niveles complican mucho que un comerciante pues realmente logre entender todo lo que hay detrás, que quiero que me cuentes un poco de tener un restaurante. Sí, es muy complejo que cualquier persona pueda entender todas las cositas que solo la gente cree que es preparar, vender y ya. ¿Por qué tan caro eso? Pero nadie sabe que tengo que costear una renta, unos empleados, unos servicios. Yo creo que el tema del arriendo
solo el arriendo nos da para Ya. otra entrevista. Ajá. Nos da para otra No, entrevista. esa parte sí es otra entrevista totalmente, porque la gente no mide eso, solo dicen que tienen que vender por tanto o multiplicar por 2 o por 3 y ya. Dime qué tanto afectan las finanzas personales, esas finanzas empresariales. Un 100%, porque es imposible tú tener como un desorden en la parte financiera personal y ser supuestamente ordenado en la parte financiera de la empresa, porque eso es totalmente incorrecto. ¿Qué fue lo que más te marcó de esa consultoría financiera? Todo, 100%, porque realmente a hoy hablamos ahora, digamos, de los miedos financieros que yo tenía anteriormente. Hoy ya no me acuerdo de eso. Me encanta. O sea, realmente no, o sea, tendremos que ver toda la parte mía donde decía miedos, porque no están. Eso es una Jimena existe. que no sabía lo que ya Ajá. sabes hoy, lo que estás facturando hoy. Exacto, totalmente. A mí hay algo que me pareció muy interesante de esa consultoría y fue, hoy ya estamos trabajando con una estrategia. Fue Total. Hoy- Ahí quiero, perdón, interrumpirte en una cosa. Es una cosa uno trabajar con una estrategia y otra cosa uno trabajar todos los días como que, bueno, hoy me fue bien. Ujú. Pero sin saber si realmente te fue bien, mal, hay que hacer algo, hay que, no sé, hacer algo en redes, pero todos los días, bueno, gracias a Dios, sí, bueno, Y pero sabes sin por- saber para dónde voy. Claro, porque todos los días trabajamos así, porque acordémonos que tenías, cuando empezaste con esa consultoría, tenías más de 200 millones de pesos en deuda, Ajá, distribuidos en unos intereses, contémoselo a ellos, unos del 8. totalmente altos, que yo decía que finalmente estaba vendiendo, pero yo decía, ¿dónde está la plata? Mm. Que ese fue, no era un miedo, sino que era una duda que yo decía, si estoy haciendo bien las cosas, porque yo he sacado a flote muchos restaurantes y los he sacado de bancarrota junto con Luis Miguel, pero yo decía, con mi propio restaurante, no saber dónde está, qué está pasando. Eso nos pasa a muchos muchachos, muchos. Quiero hacer énfasis, perdóname que te corte así, sino que me encanta porque hay personas que venden servicios. Oiga, es que yo sé hacer tal cosa. Vaya, hágalo para usted mismo, vaya a ser disciplinado, ¿cierto? Vaya a ser resiliente, vaya a saber que hubo un mes que definitivamente no hubo ingresos. No solamente no hubo ingresos, tocó sacar Ajá. y el ego se te va al piso. Pero mira que esa parte, gracias a Dios, me pasó así, de sacar de mi propio dinero, así fuera comenzando, porque yo comencé en el restaurante de solo 3 mesas. Nunca me tocó sacar, siempre, o sea, siempre estoy ahí vendiendo, pero fue muy lindo el crecimiento. Obviamente fue un crecimiento ya muy brusco, porque de un restaurante de 3 mesas a tener ya 10 mesas, emprendimientos, bueno, ya que se agrandó demasiado. Y entrar contigo, porque yo hago este cambio de una vez, Javi, por favor, porque si no, quiebro y no puede ser. Y era lo que tenía que hacer, que desde el anterior restaurante estuve buscando, pero se me dio la oportunidad en pleno cambio, y acá es. O si no la sacamos. Porfa, esa persona que está ahí, que la estamos viendo tras la pantalla, háblale brutalmente honesta, sin tapujos, sin cortinas, que está con un restaurante o que quiere montar un restaurante o está en otra industria y está en ese emprendimiento. Háblale, aconséjalo, lo tienes al lado Bueno, y mira, le tienes mucha confianza. si va a montar un restaurante es porque realmente se goza esta labor. Le gusta trasnochar, le gusta tener full estrés, le gusta, eso le gusta, Okay. ¿cierto? Le gusta trabajar los domingos, los festivos, los días de fiesta que todo el mundo está rumbeando, pero no, yo estoy acá metida sacando servicio, pero me gusta y vivo de esto y me lo saboreo. También, si lo van a montar porque creen que es el mejor negocio, deben asesorarse muy bien, porque no es vender huevos, como decíamos ahora, tenis, jeans, no es eso. Porque finalmente yo en el comercio, cuando comencé, yo decía, bueno, me tengo que vender hoy 600,000 pesos para tener una rentabilidad de tanto. Ya, eso fue mi día, eso lo reinvierto. Yo lo hacía así. Ujú. Cuando ya terminaba mi meta, yo seguía el siguiente día ya, y yo ese día me iba con mis amigos. Pero esto no es así. Entonces, sí hay que saber mucho del tema para meterse en un restaurante. Si no, no se mete y no pierde la plata. ¿Por dónde le recomiendas que empiece? A ese emprendedor, de lo que sea. La parte financiera total es la base. Yo creo que de cualquier negocio, la parte financiera. Si usted no tiene claro sus finanzas, si no tiene claro cómo manejar sus finanzas, no monte nada. Podríamos decir que en tiempo récord logramos hacerle no vamos a hablar de cifras exactas, pero logramos hacer un por 2 en los niveles de facturación. ¡Bum! ¿Cuál es tu próxima meta de facturación?
por... 3. Me encanta. En este momento es por 3. Me encanta, eso les confieso que es vivir en propósito. Gracias a ti por ayudarme, ayudar a todo este equipo a vivir en propósito. Gracias a ti podemos cumplir unos sueños, podemos seguir viendo empresas crecer, transformarse. Hay muchas cosas que hablar. El tiempo es muy corto. Yo también te agradezco a ti porque gracias a esta asesoría que pude tener, tenemos ya un enfoque, una tranquilidad, una estrategia. Entonces, al tener eso es como que, hey, sabemos para dónde vamos. Si hoy se vendió tanto, bueno, sabemos que tenemos que meterle más. Si subimos, listo, vamos bien. Pero ya tenemos un camino, ¿sí? Ya no es como a la deriva, sí, no, sí. Muchas empresas son un barco y pescan, o sea, tiran la vara y pescan. O sea, todos los que están dentro del barco comen, ¿cierto? Sí. El barco flota, que lo construiste tú fuiste quien construyó ese barco en un mes, 2 meses. Ese barco es ese emprendimiento, es esa empresa, ¿cierto? Y todos comen, o sea, tú dices, venga, estamos en punto de equilibrio. Pero lo que estamos haciendo ahí es prender un faro, es prender una luz. Exacto. Y saber dónde estás, si estás al lado de un gran cardumen de salmón, si estás al lado de unas cataratas, si estás al lado de una manada de tiburones, si definitivamente no has navegado nada y sigues en la playa a oscuras. Eso es una estrategia financiera. Total. Jimé, muchísimas gracias a ustedes, infinitas gracias. Para mí siempre es un verdadero placer y honor estar en la pantalla con ustedes. Espero que aprendan mucho. Aquí abajo tienen 2, porfa, tareas: suscribirse para que sigan viendo todos esos testimonios de primera mano y hacer todas las preguntas que quieran. No se limiten a hacer preguntas, que personalmente las estaremos respondiendo. Métanle candela. Chao.